¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal Administración con Alan. En el siguiente video les estaré haciendo un análisis sobre un video que encontré hace un par de días donde Michael Porter expone una explicación sobre la estrategia y cómo se aplica dentro de las organizaciones. Bien, como vemos, la persona que aparece en el video lo está entrevistando y le está haciendo preguntas sobre la estrategia, básicamente sobre cómo implementar o ejecutar una estrategia. There has to be clarity on what actually the strategy is and what we mean by the strategy and as you know, because Él nos dice aquí que hay que tener en cuenta qué es una estrategia. Hay que preguntarse y hay que saber cómo se aplica una estrategia. Frankly, one of the key steps in successful strategy is to get everybody on the same page and have a common understanding of what you're talking about. En esta parte él nos dice algo puntual y algo muy preciso. Nos dice que la comunicación es vital para llevar a cabo la estrategia dentro de una organización. Con esto nos da a entender que todas las personas que integran dicha organización deben tener claro lo que es la estrategia y deben tener clara cuál es la estrategia de esa organización. Nos dice que hay que tener en cuenta quién es el cliente objetivo, las necesidades por las cuales la empresa está trabajando y además cómo puede ser única la empresa. Es decir, cómo puede marcar la diferencia en los procesos que está realizando y en el producto o servicio que está brindándole a su público. Además, cómo se compara esto con la tarea que está realizando la competencia. Ojo, aquí él es muy puntual en lo que nos va a decir. Nos dice que no solamente las personas que están en la parte más alta de la jerarquía, es decir, los gerentes, el cuerpo de personas que integran esta área, sino que las personas que se encargan de realizar llamadas de ventas, de atención telefónica, la persona que desarrolla las ideas, la persona que se encarga de ensamblar o de desarrollar el producto, hasta quien realiza las entregas, debe estar familiarizada con esta estrategia, debe conocer a fondo esta estrategia y saber qué es lo que se pretende con ella. Es decir, debe existir una única sintonía para todos quienes integran la organización. Nadie puede ser ajeno a la estrategia. El gerente es la persona que debe saber llevar ese mensaje a todo el grupo de trabajo. Debe repetir una y otra vez ese concepto para que todos lo tengan claro, para que todos sepan cómo se va a marcar la diferencia y cómo nuestros procesos y nuestra organización se distingue a las demás. Aquí él nos habla de métricas. Con las métricas podemos tener control sobre lo que estamos realizando, cómo se están llevando a cabo los procesos y si esos procesos están dando resultados palpables. On the company. They tend to use certain metrics, sales per, same store sales. Ojo, aquí él nos dice que toda estrategia requiere medición hecha en base a la estrategia que se está aplicando. Es decir, que todo no se puede medir por igual, sino que hay que saber escoger y hay que saber acoplarse a lo que se está realizando, a la estrategia que estás utilizando. Aquí él nos vuelve y nos repite y nos pone el ejemplo sobre una empresa de eventos que busca oradores o personas que hablan sobre administración y los procesos administrativos y nos dice que cada organización debe saber medir cómo está haciendo su éxito a través del uso y la aplicación de las estrategias. Nos dice que hay que saber medir no simplemente de forma cuantitativa esas estrategias, sino cualitativas. Es decir, si la idea que estoy vendiendo o estoy ofreciendo está acorde con el resultado que estoy generando. Y si la idea que tengo como premisa está generando un impacto positivo con lo que le estoy ofreciendo a todas las personas que están recibiendo mi producto o servicio. Sigamos viendo. Y él nos habla de algo un poco más ligado a lo comercial, y es que el gerente o el líder, la persona que se encarga del grupo de trabajo, debe ser una persona capaz de saber llevar el mensaje, de ser claro y de tener pasión por el mensaje que está enviando, de apropiarse de este mensaje. El mero hecho de sentirse seguro de lo que está hablando y de apropiarse de ello le va a permitir no solamente dar de su parte un extra, un impulso mayor, sino que va a llevar a las personas que integran su equipo de trabajo a que también sepan dar ese extra.
a que sepan servir a los clientes. Y bien, así concluye entonces este video. Como vemos, siempre es importante analizar a las personas que nos están hablando muy claro y nos han dejado conceptos importantes en temas administrativos. Espero que el video les haya parecido interesante. Cuéntenme en los comentarios si quieren que siga buscando videos así para analizarlos. Nada, los invito a que dejen su me gusta en el video, que se suscriban para más contenido. Y nada, para mí es un gusto seguir trayéndoles un poco más de conocimiento administrativo. Hasta la próxima, amigos.